mañana pues se me ha concedido el privilegio de compartir con ustedes la palabra y vamos a ver antes, como introducción a esta reflexión de la palabra de Dios, vamos a tener un video que me enviaron a mi celular y no dudo que a varios de ustedes también, respecto a la condición de lo que provocó el huracán en Houston, y por los medios de comunicación también hemos visto todo lo que ha sucedido en Florida. Así que vamos a verlo. Algo muy especial en ese video que me llama la atención, no solo la condición de las gentes, de la ciudad, pero el llamado a volverse a Dios. Y el tema de esta reflexión lo he tomado de la Escritura en Ezequiel, dice: volveos a mí y seréis consolados. Ezequiel capítulo 14, uno puede considerar todo el capítulo 14, el 13, el 8, porque hay unas verdades ahí que las podemos considerar o hacer un paralelismo con la condición de las gentes en ese tiempo y cómo están las naciones ahora, y no yendo muy lejos, nuestro país. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo del 12 al 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y confiare de ella, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella,
Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén de todas las cosas que traje sobre ella. Y el 23, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Si bien es cierto, estamos escuchando noticias alarmantes, caos en las naciones, eventos como los que hemos escuchado últimamente en el Caribe, en Florida, en Houston, en otros lugares de Asia también. Y esto nos debe hacer reflexionar en algunos aspectos importantes, y sobre todo hay 2 aspectos importantes en lo que hablamos del libro de Ezequiel. Y consideraremos en primer lugar el aspecto histórico profético. En cuanto al aspecto histórico profético, en lo que respecta al libro de Ezequiel, este pueblo, como sabemos, fue llevado al cautiverio. ¿Y cuáles fueron esas causas del cautiverio? Fue el rey Joaquín quien quien otorgó, digámoslo así, la facultad a los babilonios para que esta ciudad fuera exiliada. En este caso, en este segundo exilio, que es cuando llevan a Ezequiel junto con príncipes, y llevan artesanos, llevan al pueblo en común, Dios permitió que Ezequiel allí mismo en el exilio fuera levantado, porque cuando llevaron a Ezequiel, según los escritores, le faltaban 5 años para que él fuera nombrado sacerdote. Pero allí en el exilio Dios lo levanta para dar advertencia, para dar también esperanza de consolación al pueblo que estaba en el exilio. Ezequiel es un libro profético, descriptivo, con simbología, con alegoría, con historia. Y la profecía que Dios le dio fue muy exacta, ha tenido un cumplimiento preciso en el momento histórico para el pueblo de Israel, como también
para el cumplimiento posterior, porque a través de todo el libro podemos hallar igualmente promesas de esperanza en un sentido escatológico. Bueno, y no solamente en el sentido escatológico, sino para nuestros tiempos. Como vemos, la condición de las gentes es según el contexto de Ezequiel. La condición de las gentes, de acuerdo al capítulo y a los versículos que hemos leído, era una condición de maldad, de perversidad. Y ellos se rebelaron contra Dios, Dios les extendía la misericordia y ellos continuaban rebelándose contra la santidad de Dios, contra las normas que Dios había establecido para que vivieran bajo sus principios divinos, para que ellos verdaderamente pudieran experimentar la felicidad y no el caos social en que ellos llegaron a encontrarse. También otro aspecto de la condición de las gentes, según este contexto histórico, había pseudoprofetas, y en el capítulo 13, del versículo del 3 al 7, solo voy a leer algunos, podemos encontrar esa condición de profetas de mentira. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo hablado. Podemos ahora ver igualmente que en este contexto histórico del capítulo 13, podemos ver nosotros cómo es que hay en estos tiempos pseudoprofetas, gente que ha forzado la palabra de Dios, enseñando palabra de mentira, gente que mutila las porciones o los textos bíblicos para enseñar creencias de ellos, para enseñar lo que ellos malinterpretan y estableciéndolo como dogmas o como credos. Hay también en nuestros tiempos pseudos profetas o profetas de mentiras, de los cuales debemos estar advertidos para no ofender a nuestro Dios Santo y para no ser arrastrados nosotros a la rebelión contra Dios. Hay idolatría. Todo en el libro de Ezequiel, como en toda la Sagrada Escritura, podemos nosotros extraer esa condición del pueblo, de que se arrepentían y volvían a adorar a dioses extraños. Adoraban aún a Moloc, sacrificaban los hijos a Moloc. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios no es esa, ni era para ese tiempo histórico, ni lo es para nuestro tiempo, ni para el tiempo venidero. Entregar o consagrar dioses a ídolos, a deidades inventadas por el hombre, no es la voluntad de Dios. Consagrar los hijos a ídolos o a lo mal llamados santos, que son hecho figuras de personas humanas o de otras cosas que hacen adoración, objetos de adoración. Pero la voluntad de Dios no es que los hijos se consagren a esos ídolos, sino que la voluntad de Dios era
para ese tiempo del pueblo de Ezequiel como para nuestros tiempos, que los hijos sean consagrados a Él, porque de Él los recibimos y a Él nosotros debemos consagrar a los hijos, dedicarlos, instruirlos en esta bendita palabra, en estos principios divinos. Y aún si hubiera un momento en que los hijos se apartaren de esta instrucción divina, Dios los hará volver. Aquí hay esperanza. En la palabra de Dios encontramos esperanza para los padres que esperan la conversión de sus hijos. Hay esperanza para todo aquel que puede poner su confianza en Dios, depositar su aflicción, depositar su angustia, y Dios hará, Dios responderá. Requiere paciencia, sí. A unos Dios responderá inmediatamente, a otros nos hace esperar años, pero llegará esa respuesta. De acuerdo al capítulo 8, descubrimos que hay abominaciones. Capítulo 8 de Ezequiel, versículos 9 y 12. Capítulo 8, versículos 9 y 12. Dice la escritura, y perdón, voy a leer, inclusive les puedo leer, o desde el 1 voy a leer estos textos. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, dice, hablando Ezequiel. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen que provoca, de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y de ahí sigue, vamos al 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Algún parecido con nuestros tiempos? Aún teniendo nosotros el privilegio de entrar a la casa de Dios, ¿cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces tal vez nos hemos sentado inconformes con el mensaje que Dios le da a sus siervos? ¿Cuántas veces estamos más preocupados en que se ore por nosotros que nosotros orar por la condición pecaminosa, quizá de nuestros familiares, por la condición misma de rebelión contra Dios, o por los pecados de este pueblo que le está volviendo cada día más las espaldas a Dios, o por los pecados de las naciones? Dios quiere que consideremos nuestros caminos, que hagamos verdaderamente un giro hacia Él.
Eso es volverse a Dios, girar hacia Él, volverse a Él, no darle más la espalda a nuestro Dios con nuestros caprichos, con nuestras vanidades. ¿Cuántas veces ponemos prioridad a nuestras vanidades, a nuestro orgullo? Damos rienda suelta al orgullo y esto es pecaminoso delante de Dios. Ofendemos a Dios y muchas veces creyendo que es normal que nosotros caminemos en forma altiva o que seamos orgullosos. Dios nos ayude, hermano. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Abominaciones, adoraban al sol. Y este es uno de los asuntos que supuestamente son nuevos dentro de la nueva era, el adorar al sol, pero esto es viejo. Está aquí, lo acabamos de leer. Y los indígenas, los mayas, los aztecas, adoraban al sol también. El hombre tiene la tendencia de adorar cualquier asunto de la naturaleza, de adorar las piedras, menos adorar al Dios vivo, porque el Dios vivo requiere que nosotros le veamos a Él como el Dios vivo, santo y bueno. Demanda de nosotros que seamos gente de bien, gente que reconozca su pecado, gente que se humille delante de Él y ceda su altivez por causa de su intelectualismo, su altivez por causa de la ciencia, su altivez por causa de los bienes que ha adquirido. Dios quiere que cedamos ya. El Señor dice, basta ya. A través de todos esos desastres de la naturaleza que estamos viendo, es una advertencia de Dios diciendo a las naciones, basta ya, miren su impotencia humana, porque ante esos desastres no hay nación poderosa que pueda detenerlos, más que el clamor, el gemir de un pueblo que se vuelve a Dios en arrepentimiento de toda ofensa a Él, en arrepentimiento de toda ofensa los unos a los otros. Porque cuántas veces nosotros herimos al prójimo y nos quedamos tan frescos sin ni siquiera la capacidad de pedirle perdón, y mucho menos le pedimos perdón al Dios santo y poderoso que nos da la vida, que nos da el privilegio de tener una familia, que nos da su gran generosidad de tener un trabajo, de ser exitosos. ¿Qué es lo que esta gente decía? No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Eso lo pueden encontrar en Ezequiel 8:12b. No nos ve Jehová. Y aquí está el contexto de esta expresión, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Es un contexto en el que ellos se están justificando, porque en lo oculto, dice la Escritura, que se metían a sus cámaras. ¿Y qué hacían en oculto? Adorar a otros dioses, a dioses paganos. Pero ellos creyendo que ante la omnisciencia de Dios ellos podían ocultarse, pero nadie puede ocultarse de la omnisciencia de Dios. Nadie puede ir con su amante y decir, nadie me ha visto, Dios ha visto. Nadie puede robar o matar y decir, nadie me ha visto, Dios ha visto. Crean o no crean, Dios ha visto, Dios todo lo ve, porque es parte de su atributo divino, la omnisciencia. Nada hay oculto delante de Él, ni nuestros pensamientos escapan de Él. Antes que los pensamientos nuestros sean expresados oralmente o verbalmente,
antes. Dios ya los conoce. Dios conoce las intenciones del corazón, las intenciones cuántas veces de ser burlador, de ser jactancioso, de decir cosas en sentido jactancioso, tomando el aplauso antes que dárselo a nuestro Dios. Dios, podemos encontrar un paralelismo en Isaías 58, 9, 10, y dice el Señor: si quitares de ti el yugo, si quitares de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Esta expresión está mostrándonos una advertencia, una condición. Aquí podemos nosotros analizar que hay una condición que Dios establece al pueblo, a las naciones, a las familias, a los individuos que se rebelan contra Él, porque no solo podemos hablar de pecados colectivos, sino de pecados individuales. Como individuos pecamos, como nación, como pueblos pecamos, pero Dios advierte: si quitas de ti ese yugo de impiedad, si quitas de ti ese yugo de envidia, si quitas de ti ese yugo de perversión, si quitas de ti ese yugo de tacañería. Hay quienes pecan aún contra su familia, gastan en los placeres mundanos, pero no le quieren dar a la esposa y a los hijos lo que deben de darle. Es pecado también, es pecado. Ofenden a Dios con eso. Pero hay que quitar esos yugos en el poder de Jesucristo, humillándonos delante de Dios, obedeciendo, conociendo su palabra. El hablar vanidad y el dedo amenazador, esos yugos igualmente hay que quitarlos. Como decía anteriormente, de la omnisciencia de Dios no se puede esconder nadie. Y no hay pueblo que pueda escapar de su justicia culpando a Dios de abandono. Como decían los que mencioné hace un rato, Jehová ha abandonado la tierra. Como quien dice: no me contesta Dios, me voy al mundo. Así acostumbran unos: no me contestó Dios, no me ha respondido la necesidad de trabajo, me vuelvo mejor a donde estaba. Ahí me iba bien, dicen algunos. ¿Cómo no, verdad? Sí. La adoración oculta, ya hablamos de esto, de las perversas abominaciones que hacían en oculto. Todo esto provocó el juicio de Dios. Este pueblo provocó el juicio de Dios, pero dice Dios: han establecido el tropiezo de su maldad. Volviendo al capítulo 14, allí encontramos esto. Dios dice y les hace ver su misma condición de rebeldía, sus mismas perversidades, su misma desobediencia. Han establecido el tropiezo de su maldad. Todo por ellos mismos, uno mismo a veces pone el tropiezo a que la bendición de Dios fluya. Nosotros mismos, por nuestra propia falta de obediencia a Dios, establecemos obstáculos para que venga ese fluir de la bendición de Dios a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuál es la advertencia divina? Dios estableció normas claras. Si no vamos a leer Éxodo 20, pero si leemos Éxodo 20, encontramos allí sus estatutos divinos. En toda la Escritura encontramos principios divinos. En los proverbios encontramos ética, encontramos ese consejo sabio. O sea, nosotros tenemos de dónde agarrar, de dónde tomar el buen consejo de Dios. Las normas
han sido establecidas en su palabra. Y esas normas son claras, son precisas y traen para nosotros también promesa. Encontramos deberes ahí, pero también promesa, esperanza para nuestras vidas. Los principios bíblicos, reflexionaba yo, constituyen una moral absoluta. Alguien le preguntó a mi hijo, mira, ¿y la moral de Dios es igual a la moral del hombre? Algo así fue la pregunta, no recuerdo bien, pero ¿de dónde viene la moral? ¿Es la moral de Dios? Entonces él decía, bueno, la moral del hombre, decía mi hijo, es una pseudomoral. Y es cierto. Pero la moral de Dios es absoluta, incomparable. Y se puede cumplir. Se puede cumplir. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino con la misma asistencia de su Espíritu Santo. Porque eso dentro de todas las promesas de Dios hay para nosotros consolación. Hemos leído en el Antiguo Testamento, y usted puede seguir escudriñando la Escritura y encontrar no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo, que hay promesa de consolación. Si vemos en el Antiguo Testamento, promesa de consolación respecto a los hijos, promesa de consolación respecto a la nación, promesa de consolación a un futuro glorioso. Y para nosotros igualmente hay promesa de consolación, hay esperanza para ustedes que están aquí conmigo, como para quienes nos ven a través de los medios. Hay esperanza de consolación si tan solo nos convertimos y nos volvemos a Él. La condición de volverse a Dios lo podemos encontrar en Joel capítulo 2, versículos 12, 13 y 17, o del 13 al 17, perdón. Y podemos definirla en 3 palabras. Es lo que su servidora cree, que podemos definir el volverse a Dios en 3 palabras. En condición de arrepentimiento, reconcilio y testimonio diario de vivir o de andar en la verdad. Todo esto nos hace candidatos a las promesas divinas, entre ellas, como dije, la consolación. Para concluir, el aspecto de la promesa, y seréis consolados. En Isaías 51:3 dice, solo consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y dice Isaías 51, 12 al 16, yo soy Jehová, vuestro consolador. Vamos a pedir a hermana Paola que ella va a hacer esta oración. Y todo el que desea la consolación de Dios puede acercarse al altar. ¿Hay alguien aquí que quiere ser consolado por una situación pasada, presente? ¿Quiere venir al altar y orar con nosotros? Puede pasar en este momento. Alguien necesita un consuelo, una esperanza. Puede pasar. Puede acercarse al altar. Y para las personas que nos están viendo a través de los medios, ahí donde usted se encuentra, si es en su hogar, en cualquier lugar donde esté, únase a nosotros. Dios consolará, sobre todo si esta señal está llegando a esas naciones donde han perdido todo.
gente que ha perdido sus vehículos, su casa o un ser querido, su trabajo. Hoy es día de consolación. Y si está angustiado por una deuda, si está afligido por la condición de un hijo, por la condición familiar, hay consuelo hoy, hay esperanza para usted. Mi Señor y Dios, grande eres tú. Tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Tenemos ese privilegio, Padre, como tu remanente que somos, de llegar ante ti, ante el trono de la gracia, para suplicarte, Señor, para exponer nuestro caso. Y tú con tus oídos atentos y en tu voluntad, tú decides qué es lo mejor para nosotros. Oh, mi Señor y Dios, consuélanos, Señor. Consuélanos en estos momentos tan difíciles, en lo que vemos como la humanidad cae, Señor. No tenemos justificación posible. Tú nos entregas todo. Hasta tu Hijo, Señor, nos entregaste para que nosotros te conociéramos, te amáramos de nuevo, tuviéramos una relación contigo. Perdona nuestras naciones, Señor, que se abocan a dioses falsos, que vuelven, Señor, su cara ante ti, pero al revés, Señor, desechando tus enseñanzas, tu misericordia, tu amor, tu mano que siempre la tienes extendida para nosotros. Perdónanos, Señor, si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y, Señor, nos aferramos a aquellos que estamos en ti, que estamos luchando contra corriente, Señor. Nos aferramos a tus promesas de consolación. Sabemos que la esperanza en ti es verdadera y que veremos, Señor, tu rostro un día. Qué mayor consuelo, Señor, que sabemos a dónde vamos a ir. Gracias, Señor, te damos por ese privilegio de ser llamados tus hijos. Pero en este momento también, Señor, nos ponemos en empatía con aquellos que están sufriendo, con aquellos, Señor, que han perdido todo, Señor, aquellos que están en sufrimiento porque sus hijos no llegan a ti, Señor. Aquellos que están en sufrimiento porque sus hogares están destruidos, rotos, Señor. Ponemos delante de ti todo sufrimiento de tu pueblo. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, Padre mío. Señor, mira con beneplácito tu pueblo que ora unánime juntos, Señor, en oración delante de ti. Mira nuestras oraciones con olor fragante, Padre mío, para que todo aquel que ha perdido, Señor, que siente dolor, aquel que se siente abandonado, Señor, aquel que ha perdido su trabajo, aquel que ha perdido, Señor, todo lo que tú le has dado, pero por alguna razón tú lo obtienes en esta circunstancia, manténlo firme en la fe. El demonio nos quiere zarandear, pero el Señor oró para Pedro y le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falle. Señor, nos abocamos a esa promesa de tu oración constante como sumo sacerdote delante de Dios, para que poner delante de ti nuestro dolor, también, Señor, nuestras carencias, Señor, lo que nosotros sentimos como humanos débiles. Fortalécenos, Señor, en tu palabra. Fortalécenos, Señor, en tu esperanza que nunca, nunca cambia, Señor. Podemos abocarnos delante de ti sabiendo que tú nunca cambias, que tú eres fiel, que tus palabras es en el sí y en el amén. Gracias, mi Señor, porque tenemos depositada nuestra confianza en ti, que la fe, Señor, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nunca nos hace falta a través de tus siervos, Señor. Bendícelos grandemente, úngelos, siempre manténlos con salud, Señor, para que en estos días tan difíciles, en los que se levantan falsos profetas, falsas adoraciones, nosotros podamos siempre estar paradas en la verdad y en el fundamento que es tu palabra. Señor, bendice a este pueblo, mira sus corazones, toca su mente, renuévales cada día sus fuerzas. Dale, Señor, el conocimiento de que la fe está creciendo cada día más a través de la prueba, Señor, y manténlos firmes en tu palabra. Que sus oraciones, Señor, sean poderosas delante de ti.
Y que todo aquello, Señor, que esté dentro de tu voluntad y que ellos te soliciten, tú les cumplas como siempre lo has hecho. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.